Y le tengo que hacer una pregunta a la concejala Molina del oficialismo, ¿no? Porque me dicen con esta movida de expulsar de la Recoleta y otra zona a esta confitería, si no hay una presión, un lobby empresarial de las confiterías bailables, para quedar solo con el negocio. Mejor que me haga esa pregunta, porque sé que es algo que desde algún lugar se comenzó a decir, sí, evidentemente. No es así, por supuesto que no es así, es más, es que no es así, que el año pasado... Con la mano del corazón. Con la mano del corazón, que el año pasado, cuando discutíamos esta ordenanza, quienes mayores reparos tuvieron con la ordenanza en ese momento fueron justamente las confiterías bailables. Las confiterías bailables porque son las que tienen la obligación de la relocalización. El resto de los establecimientos no tienen la obligación de relocalizarse, sí tienen que adaptarse a la estructura y a la figura jurídica que decíamos, porque acá, digamos, uno de los puntos centrales, ¿cuál es? Bueno, durante mucho tiempo no hubo una planificación en relación a cuáles eran los lugares en la ciudad que tenía que haber este tipo de establecimiento, con lo cual nos encontramos con que había boliches frente a sanatorios, por ejemplo, boliches con vecinos absolutamente alrededor, etcétera. Esto no quiere decir que no pueda haber esto que decíamos, un comedor con espectáculo bailable, un pub, con lo cual alguien puede decir, bueno, pero entonces, si música va a haber igual, ¿por qué no pueden ser mayores a 300 personas? Los empresarios en la movilización dijeron, bueno, esto afecta a la seguridad jurídica, porque el año pasado la ordenanza es nueva, no sabemos cómo invertir, porque un día vienen y nos dicen que no podemos. Bueno, pero que es exactamente al revés. Si nosotros hubiésemos actuado dando prórrogas de modo irresponsable, porque como decimos irresponsable, porque no hay hechos nuevos, eso sí afectaría a la seguridad jurídica. Esta ordenanza se sancionó en noviembre, no hubo una presentación, ni judicial ni administrativa, al punto tal que en algún momento se empezó a decir, bueno, algunos empresarios quieren plantear un amparo judicial porque se está afectando sus derechos, etcétera. No lo pudieron hacer por una cuestión muy simple, por el tiempo transcurrido. Cuando pasó Carlos López, el empresario de Winona y Carey, por entrevistas, me decía, va a quedar 300 personas más en la calle. Me asombró y me preocupó a mí esto. ¿Hay otros datos de los trabajadores? Si son todos negros, si están todos blanqueados. Bueno, ayer el vespertino local, en un gran título, decía que había muchos trabajadores en forma informal. No sé ustedes qué datos tienen. ¿Tienen algunos datos sobre esto? No, los datos que tenemos son, o por lo menos lo que nosotros estuvimos tratando de chequear, son datos muy similares a los que salió en el informe del litoral decía 4 trabajadores en blanco en todas las confiterías. A mí me parecía que no debe ser así. De los cuales 2 en un boliche y 1... Claro, cada de los otros. A mí me parece que eso hay que corregirlo. Y en este caso, los que se tengan que trasladar, Ruta 168, Rincón. Por Alén también. Por Alén también. Por Alén también. Hay varias zonas, es decir, ¿qué es lo que fundamentalmente se intenta desde el año pasado? Es no apagar la noche, como ha sido una de las frases que de algún modo se ha dicho en estas últimas semanas fundamentalmente, no que no haya más diversión de los jóvenes, sino por el contrario. Yo creo que todos y todas, y fundamentalmente en el caso mío, que soy además de concejala, mamá de jóvenes, me parece que lo fundamental tiene que ver con que se diviertan, pero que esta diversión haya orden y seguridad y que podamos convivir. Porque hay jóvenes que se quieren divertir, pero hay personas que a las 6 de la mañana se levantan para trabajar. Nosotros, por ahí cuando nos reunimos con los chicos, dicen, bueno, hay muchos que me plantean, dice, ¿cómo nosotros vamos a poder ir ahí del norte de la ciudad, del oeste? El costo que vamos a tener, o sea, va a ser exclusivo eso. No va a ser exclusivo porque es lo que me plantean cuando... Pero está bien, pero sí es cierto que esto tiene que ir acompañado de determinadas condiciones, que tienen que ver con que haya seguridad vial. Vamos a tener que tener algún sistema de transporte en muchos lugares. Por ejemplo, en Gesell, que seguramente ustedes conocen, hay tráfico que los propios confiterías bailables ponen a disposición de las jóvenes, que los trasladan, por ejemplo, en este caso, de la ruta 168 hasta Boulevard. Es decir, evidentemente va a tener que haber distintos mecanismos que hagan de que los jóvenes puedan ir. El chico del oeste y el norte, mucho dinero, A la familia representa mucho. Y los empresarios que en el norte puede haber confiterías.
por ejemplo, podría haber Pero y confiterías el tema de la bailables. seguridad, porque me dice, por ejemplo, confiterías del centro de Santa Fe, bailables. El chico me dicen en la calle, no podemos ir forné porque hay droga y hay inseguridad, chicos que van con armas, con cuchillos, y lo dejan entrar. ¿Qué control hay para esas confiterías bailables? Bueno, pero ahí hay una responsabilidad muy grande también de parte de los empresarios. Por supuesto. Porque esto es así, esto es como... Pero Esto es el como control también. por supuesto, pero yo el año La pasado... policía y la municipalidad. El año pasado debatí mucho también este tema y lo que decía antes, lo debatía con los dueños de las confiterías bailables, los que hoy teóricamente estarían presionándonos. Y yo recuerdo que les dije, miren, yo sé que hay muchos empresarios que obviamente, como en todos los rubros, quieren estar legales. Ahora, tampoco puede ser que tengamos que estar dictando normas y normas y normas, porque en realidad lo que quieren muchos es estar ilegales. Entonces, el alcohol a los menores. ¿Es posible que tenga que haber un control tan estricto? Porque si yo tengo una empresa y a mí me dicen que no le puedo vender alcohol a los menores, no le tengo que vender alcohol a los menores. Es un gran problema de los vecinos del centro, que la salida de los boliches, los Sí, vecinos de los su país kioscos, más y kioscos que... Claro. es muy complicado. Pero están clausurando mucho comercio. Le agradecemos a la concejala Molina No, porque gracias a usted. estaba presta para discutir con los propietarios de los comercios. Bueno, se asustaron, no quisieron el debate. Le agradecemos mucho, como siempre. Gracias a ustedes. Ya volvemos con la parte que tiene que ver con el financiamiento educativo. Le vamos a presentar un tema que interesa mucho a la sociedad.